un ratico y vamos a hablar de enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar un poco del diagnóstico y del tratamiento de esta enfermedad. Si de pronto no pasa las diapositivas o algo, me cuenta. Bueno, esta es como la tabla de contenido, pues vamos a hablar, o esta es la estructura que vamos a llevar en este ratico que vamos a compartir. Y pues vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. La enfermedad de Parkinson, digamos que principalmente cuando uno va a la historia nos hablan de James Parkinson, pero realmente no es una enfermedad de la que se empezó a hablar en James Parkinson específicamente. Cuando uno empieza a mirar la literatura, realmente muchos años antes de Cristo, hay descripciones de pacientes que tenían enfermedades de tipo temblor y alteraciones en la marcha que están descritos en los papiros egipcios. Galeno también hace una descripción de estos pacientes, de ciertos pacientes que tenían temblor y alteraciones en la marcha. Pero es James Parkinson en 1817 con el ensayo sobre la parálisis agitante, quien hace la primera descripción de esta enfermedad como tal. Él encuentra 6 pacientes donde se da cuenta que tienen esas mismas características y las describe como tal. Finalmente, Charcot le adiciona a esta descripción la bradicinesia y la rigidez y como es James Parkinson quien hace como tal la primera descripción, le pone el nombre de enfermedad de Parkinson. Bueno, antes que nada, entonces recordarles que más o menos para el año 67 empiezan a utilizar la levodopa y empiezan a darse cuenta que hay unos pacientes con esta enfermedad que tienen muy buena respuesta, pero que otros pacientes no tienen tan buena respuesta, es más, no tienen respuesta a la levodopa. Y ahí es que empiezan a decir, venga, ¿será que es que estamos poniendo a todos los pacientes en el mismo lado? Entonces, se empieza a describir el parkinsonismo o síndrome parkinsoniano, que es distinto a la enfermedad de Parkinson. Bueno, entonces, ¿qué es el parkinsonismo? El parkinsonismo es un síndrome, entonces, como sabemos, van a ser una combinación y características cardinales, como va a ser el temblor en reposo principalmente con la bradicinesia y la rigidez. Pero van a tener otras sintomatologías, como es la pérdida de los reflejos posturales, la postura flexionada y la congelación, que van a ser por bloqueos motores. Entonces, vamos a tener el parkinsonismo, va a ser primario o secundario. En el primario vamos a tener el idiopático, donde vamos a tener a la enfermedad de Parkinson. Entonces ya ahí tenemos dos cosas diferentes. El parkinsonismo es un síndrome y la enfermedad de Parkinson es la enfermedad de Parkinson, que va a ser una enfermedad idiopática y que va a ser la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Dentro de los parkinsonismos también tenemos los parkinsonismos atípicos y que estos se van a caracterizar o se van a distinguir de la enfermedad de Parkinson porque la progresión es mucho más rápida. Estos pacientes rápidamente terminan en una silla de ruedas, van a tener una demencia más temprana y van a tener una mala respuesta a la levodopa. Y en cuanto a los parkinsonismos secundarios, se van a generar por un factor estresante, como van a ser medicamentos de tipo antipsicóticos como el haloperidol, los antagonistas, los calcioantagonistas, como la flunarizina y la sinaricina, o también pueden darse por toxinas o traumas. Específicamente el día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson como tal, que es el parkinsonismo primario. Algo que no mencioné y es que la enfermedad de Parkinson es el principal parkinsonismo, o sea, es como lo primero que vamos a encontrar, es la principal causa. Listo, pero ya vimos que no es la única causa de parkinsonismo. Bueno, en cuanto a la epidemiología de la enfermedad de Parkinson, tenemos que a nivel mundial, 10 millones de personas van a padecer esta enfermedad y va a afectar al 1% de la población que es mayor de 60 años, pero que va a aumentar ese porcentaje del 4 al 5% cuando los pacientes son mayores de 85 años. Entonces ahí ya tenemos un dato importante y es que la edad va a ser uno de los principales factores de riesgos de la enfermedad de Parkinson. La prevalencia global va a variar entre 100 y 300 por cada 100.000 habitantes. En Colombia existe pues como en epidemiología que tenemos propia, el estudio de Epinebro es un estudio que se hizo entre los años 95 y 96 que nos dice que de cada 1.000 habitantes, 4.7 padecen la enfermedad.
Perdón. Esta enfermedad es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, va a tener una relación de 1.5 a 1. La media de supervivencia es de 11 a 15.8 años, pero eso realmente va a depender mucho del estadio en que se encuentra el paciente en el momento pues que se hace el diagnóstico de la enfermedad, de cómo se hace el tratamiento, de la respuesta del paciente al tratamiento, incluso de las mismas manifestaciones, porque no todos los pacientes van a transcurrir la enfermedad de la misma manera. Y finalmente, las principales causas de muerte en estos pacientes van a ser la neumonía, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En cuanto a la etiología, entonces, ya vimos y ya habíamos mencionado que es una enfermedad idiopática. Realmente no conocemos la causa como tal, pero sí se han encontrado ciertas relaciones. Entonces, un porcentaje pequeño de pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, especialmente en edades tempranas, van a tener mutaciones genéticas, más o menos entre el 5 y el 10%. Estas mutaciones van a estar dadas principalmente por una alteración genética en el gen SNSA, en el gen PARK2, en el gen LRK2 y en el PINK1. El PARK2 es, digamos que relevante porque el 50% de los pacientes que presentan la enfermedad de Parkinson en inicio temprano van a tener esta mutación, que ya más adelante vamos a ver qué es lo que me causa esta mutación en este gen. Bueno, como vemos, la parte genética no lo es todo, o sea, no es del 100% de la enfermedad de Parkinson. Entonces, realmente lo que nos dice la literatura es, venga, la parte genética es muy importante, pero también la parte ambiental va a aportar su porcentaje para que se presente la enfermedad. Dentro de los factores que se han asociado para padecer esta enfermedad están los pesticidas, la residencia en el campo, la agricultura, la alta ingesta de hierro en pacientes con anemia crónica, los traumas craneoencefálicos graves. Bueno, para poder hablar de la fisiopatología, voy a hacerles como un paréntesis para recordar un poquito de anatomía, para poder que me entiendan pues como toda la parte de la fisiopatología o lo que se ha podido dilucidar en cuanto a la parte histopatológica que se hace en los pacientes post-morte. Entonces, los ganglios basales, recordemos que van a ser cúmulos de sustancia gris que se encuentran a nivel subcortical y que van a estar interrelacionados entre ellos, ¿cierto? Van a tener una comunicación directa. Estos como tal van a ser el globo pálido, el núcleo caudado y el putamen. La unión del globo pálido que va a tener neuronas mielinizadas y que me va a permitir la comunicación entre el tálamo y la sustancia negra, junto con el putamen, que es el que controla los movimientos automatizados, me va a formar el núcleo lenticular. Y el cuerpo estriado se va a formar por el núcleo caudado, que es el que nos da la sensación de alarma y la motivación. Bueno, tienen muchas otras funciones, pero a grosso modo. Y el cuerpo estriado entonces va a estar formado con el núcleo caudado y el putamen. Bueno, y acá viene la parte más importante, que sí la tenemos que tener muy clara, y es la sustancia negra. La sustancia negra va a ser la principal fuente de dopamina del cerebro. ¿Por qué es tan importante? Porque en los pacientes con enfermedad de Parkinson, la deficiencia de dopamina es su principal característica. Entonces, esta sustancia negra va a formar parte del tracto nigrostriado. El tracto nigrostriado entonces está formado por la sustancia negra más el núcleo, perdón, la parte del estriado, ¿cierto? Que ya habíamos dicho que estaba formado por el caudado y el putamen. Entonces lo que hace es que envía unas proyecciones que van a comunicar estas dos zonas. Y el tracto nigrostriado entonces va a ser la parte más afectada. Ahora sí. Entonces, cuando hablamos de la neuropatología de la enfermedad, como les mencionaba, no es que haya algo que nos diga qué es lo que no lo causa específicamente, pero cuando se hace el estudio histopatológico de los pacientes post-mortem, porque no es un diagnóstico, o sea, esto no se puede hacer en el paciente mientras está vivo, se hace pues ya el estudio del cerebro histopatológico y lo que se ha encontrado es que hay dos factores muy importantes en estos pacientes. Lo primero que van a tener una pérdida neuronal en las áreas específicas de la sustancia negra, especialmente en la porción compacta.
En etapas tempranas, digamos que solamente hay una pérdida de la sustancia, de las neuronas dopaminérgicas, de la sustancia negra ventrolateral. A medida que la enfermedad va avanzando, la pérdida es generalizada. Esta pérdida, y hay algo acá importante, y es que resulta que los pacientes eh, no van a presentar síntomas motores, sino hasta que hay una pérdida más o menos del 60 al 80% de las neuronas. Lo que significa o lo que ha llevado a los científicos a pensar que esta pérdida neuronal se presenta muchísimo antes de que se presenten los síntomas. En la imagen que están viendo, en la parte izquierda, como en la sustancia negra, que toda esta zona de acá es mucho más visible, está mucho más rellenita. En la parte derecha, como ven, ya hay una disminución de esta sustancia negra porque hay una muerte neuronal de estas neuronas dopaminérgicas. Bueno, el segundo factor, entonces ya tenemos la pérdida neuronal y vamos a tener entonces la acumulación generalizada de la proteína intracelular alfa-sinucleína. Esa proteína se cree que va a tener un papel importante en la dinámica de las vesículas sinápticas, la función mitocondrial y el tráfico intracelular. Entonces, la acumulación de esta alfa-sinucleína nos produce los conocidos cuerpos de Lewy y hay varias explicaciones. Entonces, la primera que se les había mencionado ahorita era su parte genética, y era que cuando habían mutaciones en el gen del SNCA, iba a hacer que esta proteína se plegara de una forma incorrecta, y este plegamiento hace que se dé, pues, como tal, una agregación y permita, pues, la acumulación de los cuerpos de Lewy. Acá tenemos una explicación un poquito más extensa, va a tratar, pues, como de mostrárselas. Entonces, en esta zona está la alfa-sinucleína que está desplegadita. Cuando se hace mal plegamiento, nosotros vamos a tener varios sistemas para degradar esa proteína. Entonces está que se va a dar por la macroautofagia o por el sistema de Wikitina proteosoma. Cuando estos dos sistemas se ven alterados, esta proteína pues no se logra degradar y me van a producir unas sustancias que son tóxicas y que van a activar la microglía. Esa activación me va a producir neuroinflamación y adicionalmente, como había mencionado ahorita, la alfa-sinucleína va a tener una función importante a nivel mitocondrial. Entonces, al estar alterada, también va a generar disfunción mitocondrial, lo que hace que haya una depleción de energía a nivel neuronal y además me produzca un estrés oxidativo. También va a tener entonces que toda esta disfunción mitocondrial hace que se produzca una alteración en la homeostasis del calcio, activando las caspasas y llevando a la muerte celular. Entonces, ese es uno de los mecanismos. Sin embargo, hay otras teorías que nos mencionan, bueno, acá no las tengo. Otras condiciones que me pueden llevar a la acumulación de la alfa-sinucleína va a ser que se altere entonces el sistema de Wikitima proteosoma, o sea, no necesariamente haya un mal plegamiento de esta, sino que estos sistemas que tienen que degradar esta proteína no la degradan de forma correcta, entonces permiten la acumulación de esta. Otra de las teorías es que haya una sobreproducción de esta proteína alfa-sinucleína, lo que hace que supere la capacidad de degradación de la misma, generando así la formación de los cuerpos de Lewy. Estos cúmulos de los cuerpos de Lewy inicialmente están en toda la parte de la sustancia nigrans y toda la parte de los núcleos basales, pero a veces van aumentando y se van produciendo y se van generalizando. Incluso, una de las características es que los cuerpos de Lewy se pueden presentar o interrumpir el tracto olfatorio. Y estos pacientes van a tener hiposmia o anosmia, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, cuando hablamos de la clínica, entonces, es un paciente que muchas veces no va a notar ese déficit motor realmente como tal. Eh, a menudo digamos que las primeras expresiones o que son más notorias es que va a haber una disminución o una reducción en la expresión facial de los pacientes. Y esto hace que los que están en el entorno del paciente lo malinterpreten como que el paciente tiene depresión. A esto se le conoce como la mirada del jugador de póker. También van a tener entonces una reducción en el balanceo de los brazos cuando van caminando, tienen lentificación de las actividades en la vida diaria, entonces
digamos que al principio el paciente no nota tanto esa lentificación, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, empieza a notar el paciente que le cuestan hacer movimientos finos, especialmente, entonces abotonarse la camisa, cepillarse los dientes, ellos empiezan a notar que son más lentos al hacer este tipo de acciones. Otra cosa importante, bueno, pero ya lo vamos a mencionar aún más a profundidad, es que el inicio es asimétrico usualmente, pues es como lo esperado. Y también se produce algo que es como un hombro doloroso o que incluso el paciente pues dice que está como congelado, como que no lo puede mover y hace que muchas veces el diagnóstico sea equivocado, generando así que sean diagnosticados con bursitis, con artritis o trastornos del manguito rotador. Entonces, la enfermedad de Parkinson va a tener 4 pilares importantes a la hora de hablar de síntomas. Dentro de esos pilares tenemos el temblor. No es un temblor, o sea, va a tener unas características especiales y esto es muy importante aprendérselo porque de esto depende el diagnóstico y de una u otra forma también va a depender el tratamiento que se le inicia a los pacientes. Entonces, es un temblor en reposo. No es el temblor eh, cuando está en etapas muy avanzadas sí se puede dar durante la actividad, pero el inicial es un temblor que se presenta mientras el paciente está en reposo. Va a tener la característica de que es unilateral y distal y es fino. Y ahí se produce una cosa que se le conoce como el movimiento que es el signo del cuentamonedas. Entonces es como un movimiento entre los deditos, el pulgar y el índice, que es como lento, como si estuviera contando monedas. Cuando el paciente hace una acción como sostener un vaso, como utilizar una cuchara, puede llegar a disminuirse ese temblor. Entonces no se presenta durante la acción. O sea, no se presenta, no se disminuye durante la acción el temblor. También se disminuye durante el sueño. Entonces el paciente está durmiendo y ese temblor no se ve tan intenso como se ve mientras está despierto y en reposo. Pero también se va a aumentar en situaciones estresantes. Listo. La otra condición es la bradicinesia o asinesia. Esta bradicinesia es porque es un movimiento lento y es un movimiento progresivo, o sea, la progresión de la lentitud de los movimientos no es rápida, porque si fuera rápida estaríamos hablando de un parkinsonismo atípico. Es más bien lento y es progresivo y van a presentar mayor dificultad al inicio y ejecución de tareas que son movimientos de tipo repetitivo. Y lo mismo, es asimétrico. Entonces, muchas veces los pacientes van a confundir esa bradicinesia con disminución de la fuerza o ellos dicen que tienen debilidad, pero cuando se les hace el examen físico y se valora la fuerza en los pacientes, la fuerza está normal, está conservada. Lo otro entonces es que esta bradicinesia se va a caracterizar porque la amplitud del movimiento está disminuida. El movimiento es más lento y es irregular. Me explico. Por ejemplo, si uno le pide al paciente que se toque el dedo índice y el pulgar de forma rápida, estamos haciendo un movimiento repetitivo, en el paciente con Parkinson va a ser que ese movimiento es más lento y en ocasiones un poquito más rápido, o sea, es irregular, no conserva la misma velocidad. El movimiento no es tan amplio, o sea, ellos no van a abrir el dedito completo, sino que van a disminuir esa amplitud de ese movimiento y va a ser lento. El otro pilar entonces va a ser la rigidez y ahí se produce un signo que se llama el signo de la rueda dentada. Ese signo es como cuando le hacemos movimientos pasivos al paciente, por ejemplo, de la articulación del codo, se ve como que el movimiento está en forma saltatoria y el paciente aumenta como una resistencia a ese movimiento. Los trastornos posturales y de la marcha son trastornos que aparecen en forma ya en estadios tardíos de la enfermedad. Y se va a dar, entonces, el trastorno en la marcha es una marcha donde ellos arrastran los pies y dan pequeños pasos, pero no aumentan la base de sustentación. Entonces, son pasos muy pequeñitos, van andando y arrastran los pies. Vamos a ver que en etapas tardías también se presentan otras alteraciones, como es que se encorvan hacia adelante, que ya se los voy a mostrar en esta tablita, que es como la que más ya ha mostrado en los últimos años de enfermedad de Parkinson,
y nos va a mostrar cómo es la progresión. Acá nos muestran algo muy importante que siempre se nos olvida a todos y es que la enfermedad de Parkinson no solo tiene complicaciones motoras, sino que también tiene complicaciones no motoras. Entonces, en este diagramita nos muestra que la enfermedad de Parkinson empieza con unos pródromos, especialmente de condiciones que no son motoras. Entonces son pacientes que empiezan a tener alteraciones en el sueño, que empiezan a tener depresión, constipación, ansiedad, la hiposmia que les había mencionado, empiezan a tener mucha somnolencia diurna y a medida que va avanzando entonces la enfermedad, cuando entramos ya a las primeras etapas de la enfermedad es que aparece la bradicinesia, la rigidez y el temblor. Van a empezar a ver defectos cognitivos leves, hay fatiga, hay apatía, hay dolor. Cuando vamos ya por la mitad de la enfermedad, empiezan a tener más discinesias, a tener alteraciones ya más del tronco, entonces ahí es que empiezan como a encorvarse hacia adelante, pueden tener hipotensión ortostática, alteraciones urinarias. Y ya ahí se empieza, cuando ya se empieza a llegar a la etapa avanzada, pueden llegar a tener síntomas psicóticos o alucinaciones como tal. Llegan a tener entonces la disfagia, entonces empiezan a tener también cialorrea por la dificultad que presentan para tragar, empiezan a tener mucha inestabilidad postural y solo hasta etapas tardías los pacientes empiezan a caerse, que eso es otra cosa importante, aunque ellos tienen trastornos en la marcha y su marcha es así con pasos cortos y lentos y arrastran los pies, los pacientes al principio no se caen. Solamente cuando ya empiezan a tener, estar en etapas tardías es que los pacientes pueden llegar a caerse. Bueno, el diagnóstico. Entonces entramos como en la parte importante del tema. El diagnóstico realmente es clínico. O sea, no existen biomarcadores biológicos específicos. Actualmente se ha intentado medir la alfa-sinucleasa, pues se ha intentado medirla en líquido cefalorraquídeo, en sangre. Se han hecho muchos estudios para tratar de determinarla que permitan pues que digamos que sean pruebas que sirvan como marcadores biológicos y que me puedan decir a mí si ese paciente tiene enfermedad de Parkinson. Pero hasta el sol de hoy, no existe, no existe esa prueba biológica. Se ha intentado, pero por ahora no la tenemos, no está disponible. Entonces el diagnóstico es clínico. Nos podemos ayudar de otras pruebas como la tomografía, la resonancia, pero ya vamos a ver que esta utilización de estas otras pruebas realmente va a tener como otras utilidades. El diagnóstico definitivo, como les mencioné al principio, es histológico post-mortem y van a ser con los dos hallazgos que les mencioné de la fisiopatología y es la muerte neuronal específica, pues principalmente de la sustancia, de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y la presencia de cuerpos de Lewy que se va a dar por la acumulación de la proteína. ¿Listo? Entonces, sin embargo, hay un estudio que fue, digamos, muy relevante, y es que más o menos en la época de los 80, de 1980, se empezó a visualizar la depleción de dopamina estrial, entonces lo que hacían era inyectarle a los pacientes el dopa y la marcaban con 18F, y eso lo que permitía era ver la actividad dopaminérgica en los pacientes. Actualmente se hace entonces la tomografía computarizada por emisión de fotón único, que es el SPECT, y que realmente es muy valiosa. No es que a todo el paciente con Parkinson se le haga esta prueba, pero sí es muy útil para diferenciar de otros parkinsonismos y es muy útil a la hora del diagnóstico de estos pacientes, especialmente cuando existe una duda clínica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace el SPECT, se evalúan dos cosas. La disminución de la actividad dopaminérgica que tiene que existir, o sea, si un paciente tiene actividad dopaminérgica normal, no se considera que el paciente tenga enfermedad de Parkinson. Y lo otro es el patrón de cómo se presenta esa disminución en la actividad dopaminérgica. En cuanto a la enfermedad de Parkinson, lo que uno espera es que haya mayor pérdida de la actividad dopaminérgica en la zona posterior del putamen, pero que esa pérdida sea mucho menor en el caudado. Si hay una pérdida al contrario, o sea, si hay una pérdida mayor en el caudado que en el putamen, uno pensaría que hay otro tipo de parkinsonismo. O si es igual en ambas zonas, uno podría pensar que, o sea,
No es que sea mandatorio, que ya no es enfermedad de Parkinson, pero sí empieza a crearse la sospecha de que podría no serlo por el hecho de que el Parkinson tiene un patrón como tal en la pérdida de la actividad dopaminérgica. Vamos a tener otro estudio que no es patognomónico de la enfermedad de Parkinson, pero que apoya el diagnóstico y es la inervación simpática del miocardio. Es exactamente lo mismo que el SPECT, sino que en este caso se utilizan los trazadores noradrenérgicos para identificarlo. Como les digo, no es patognomónica de la enfermedad, pero sí lo apoya y de hecho forma parte de los criterios diagnósticos que ya los vamos a ver. La resonancia magnética, entonces. En este momento, la utilidad de la resonancia magnética de la tomografía es para identificar que no existan otras lesiones que me puedan explicar los síntomas de los pacientes. Entonces, si yo encuentro una lesión tumoral, si yo encuentro una lesión que me está explicando los síntomas de parkinsonismo que tiene el paciente no se puede diagnosticar con enfermedad de Parkinson. Hay que buscar qué fue lo que pasó. Sin embargo, pues la tecnología ha ido avanzando mucho y lo que se ha ido buscando es que la resonancia magnética nos pueda mostrar a nosotros unos cambios específicos en esos ganglios basales y en todas estas estructuras que nos permitan, digamos que determinar qué puede ser y qué tipos de parkinsonismo hay. Sin embargo, pues por ahora no existe como tal una resonancia magnética que a ciencia cierta me diga que hay enfermedad de Parkinson. La tendencia es a buscar eso, que cada vez los cortes de las imágenes sean mucho más exactas, más pequeñas, que puedan mostrar esos cambios, pero pues por ahora nos sirve es para determinar que no existan otras lesiones. Bueno, entonces entonces, lo mismo. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es clínico. Y a partir de la clínica, entonces es que los criterios de la AMS y también hay otros que ya se los voy a mostrar, pero son básicamente lo mismo. Ellos nos dicen lo siguiente, usted lo primero que tiene que diagnosticar es el parkinsonismo, o sea, que el paciente tenga una bradicinesia, que ese movimiento sea lento, que haya una disminución de la amplitud y de la velocidad del movimiento, y que además se asocie a uno de los siguientes o a los dos, que es la rigidez o el temblor en reposo. Posterior a esto, lo que nos dicen es, vea, para poder que usted me diga a mí que esto es enfermedad de Parkinson, usted tiene que quitar todos los criterios de exclusión, que son absolutos. Entonces, lo que habíamos hablado, que en las imágenes, sea resonancia magnética o tomografía, yo no encuentre una lesión o una alteración que me explique esos síntomas. Listo. Y lo otro es que no tenga un parkinsonismo atípico, que ya vimos cuáles eran esos síntomas. Eso es muy importante si el paciente progresó rápidamente, si el paciente terminó en una silla de ruedas en menos de 5 años, si el paciente tuvo una demencia en menos de 3 años, no podemos hablar de enfermedad de Parkinson, ya hablaríamos de un parkinsonismo atípico o que el paciente esté tomando un fármaco que a mí me pueda explicar los síntomas de parkinsonismo. Ahí yo excluiría y diría, esto no es una enfermedad de Parkinson. ¿Listo? Ahora, lo que nos dice es que esa bradicinesia con la rigidez y el temblor debe estar asociada a dos o más criterios que apoyen este diagnóstico. Estos van a incluir entonces la respuesta a el DOPA, como habíamos hablado anteriormente. Los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen una deficiencia de dopamina. Cuando tú les das dopamina o les sustituyes la dopamina, van a tener una buena respuesta a esta. Que la otra que puede apoyar el diagnóstico es que sea un temblor típico, o sea, lo que habíamos, pues típico no, clásico, pues, lo que habíamos hablado, un temblor fino, un temblor asimétrico, todas las características que es unilateral, que es distal, etcétera. La presencia de disinesias inducidas por el DOPA. Cuando a los pacientes se les pone dopamina, hacen como movimientos coreiformes. Esto también puede ayudar al diagnóstico en los pacientes. La presencia de la pérdida olfativa, que les había contado que los cuerpos de Lewy también pueden estar en el trayecto olfatorio, generando hiposmia o anosmia en los pacientes. Y la denervación simpática cardíaca, que ya les había comentado que también se podía hacer esta prueba y que apoyaría entonces en este caso el diagnóstico. Y el paciente no puede tener banderas rojas, lo mismo. Las banderas rojas es lo que les había mencionado del parkinsonismo atípico. Exactamente las mismas características.
Bueno, esta es la otra tabla que les mencionaba, que es de la Sociedad de Enfermedad de Parkinson. Es exactamente lo mismo. Lo único que nos cambia es que ellos, dentro de la asociación de bradicinesia hacia los otros, nos ponen la inestabilidad postural y nos aclaran que no puede estar asociada a una alteración visual, a una alteración vestibular o cerebelosa que me explique esa alteración o inestabilidad postural. Y lo otro es que ellos no tienen en cuenta solo 2 diagnósticos que apoyen, sino que piden 2. Piden 3, perdón. Entonces nos dicen el inicio unilateral, el temblor en reposo, los trastornos, básicamente son lo mismo. Y ellos sí nos aclaran acá que la respuesta, que el curso clínico debe ser superior a 10 años y la respuesta a la levodopa durante 5 años mínimo. O sea, los pacientes inicialmente deben de responder a la levodopa. Si el paciente no está respondiendo a la levodopa, hay que empezar a pensar si realmente sí es una enfermedad de Parkinson o puede ser otro parkinsonismo. Bueno, después de que yo diagnostiqué a mi paciente por medio de la clínica, le voy a aplicar esta escala, que es la escala de Joven y Yard. Esta escala lo que permite es valorar la progresión y la gravedad de la enfermedad y también me va a ser útil al momento de evaluar la respuesta del paciente al tratamiento. Básicamente, él nos da varios estadios y van a estar determinados por cuán intensos son los síntomas motores. Ese es digamos, como que un problema que tiene esta tabla, y es que esta solo va a tener en cuenta los síntomas motores, no tiene en cuenta los síntomas no motores. Pero pues sí me permite estadificar a mi paciente qué tan avanzada va la enfermedad y finalmente que cuando yo le doy el tratamiento y ese estadio disminuye porque los síntomas motores mejoran, yo puedo saber si hay una respuesta o no real al fármaco como tal. Entonces vamos a hablar del tratamiento. Como hemos venido hablando todo el rato, el tratamiento pues realmente principal va a ser la sustitución de la dopamina. O sea, si lo que tenemos alterado es la dopamina, en este caso lo que necesitamos es darle dopamina a los pacientes. Pero el tratamiento también va a depender de muchas cosas, como es la parte de la edad, qué tan afectado está el paciente, cuáles son sus actividades a realizar, etcétera, que ya les vamos a ver. Este cuadrito acá principalmente digamos que es un resumen, pero ya les voy a mostrar un poquito más a fondo cada uno de los medicamentos. Pero este cuadrito es muy chévere porque nos dice que si el paciente no tiene un compromiso funcional, yo voy a preferir utilizar los inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B, como la mantadina o los anticolinérgicos. Pero cuando ya tienen un compromiso funcional, va a ser importante tener en cuenta la edad y el estado cognitivo del paciente. Entonces, en pacientes mayores, que los vamos a clasificar como mayores de 65 años, que tienen un deterioro cognitivo, ya entonces se aconseja utilizar la levodopa. Vamos a ver que la levodopa tiene muchos efectos secundarios y dentro de ellos, en los pacientes mayores de edad, van a presentar alucinaciones y trastornos de la conducta. Entonces, son como de más cuidado en estos pacientes. Si es un paciente mayor de edad sin deterioro cognitivo, se puede utilizar la levodopa, pero si asocia a otros fármacos antiparkinsonianos, porque así la dosis de levodopa puede ser más baja. Entonces, si es más baja, tenemos menos efectos secundarios. En los pacientes jóvenes menores de 65 años, se evita entonces la levodopa, o sea, lo ideal es no iniciar la levodopa en edades tempranas, porque más de la mitad de los pacientes van a desarrollar a largo plazo efectos secundarios por el uso de la levodopa. Entonces es muy útil para mejorar la clínica del paciente, pero también va a tener muchos efectos secundarios. Entonces, acá les cuento un poquito de los medicamentos. La levodopa va a ser entonces el fármaco principal, como les había mencionado. Este como tal es un precursor de la dopamina y no va a sufrir como una rápida generación en el tracto gastrointestinal, pero sí se degrada en la circulación sistémica. Por eso se debe asociar a otros inhibidores de la descarboxilasa como la carbidopa o la benzaricina. Esto hace que se disminuya la necesidad de utilizar dosis muy altas de levodopa y pues hace que también los efectos secundarios sean mucho menores. Casi todos los medicamentos van a ver que lo ideal es iniciarlo a dosis bajas y se van titulando hasta lograr unas dosis más altas. En el caso de la levodopa se inicia de 100 miligramos de levodopa y 25 miligramos de carbidopa.
Y la idea es irlo aumentando hasta llegar a una dosis de 300 a 600 miligramos dividido en 2 a 4 veces al día. Y en esta dosis, lo ideal es ver una buena respuesta. Si yo a dosis altas no estoy viendo una buena respuesta, hay que empezar a preguntarse si realmente es una enfermedad de Parkinson. Bueno, ahora vamos a hablar de los agonistas dopaminérgicos. Este como tal va a tener una estimulación directa sobre los receptores de dopamina. Dentro de los medicamentos que tenemos está el ropinirol, el pramipexol y el rotigotina. Estos medicamentos entonces van a tener menos asociación a fluctuaciones motoras y a discinesias en comparación con la levodopa. O sea, tienen menos efectos secundarios y se van a considerar ahorradores de levodopa, porque estos medicamentos cuando se usan hacen que uno retrase el tratamiento con la levodopa y se va a demorar más tiempo en utilizarla. Em, este medicamento en etapas tempranas de la enfermedad tiene un efecto casi que igual a la levodopa, o sea, tiene muy buena respuesta en los pacientes, pero a medida que la enfermedad ya está en etapas avanzadas, no tiene una buena respuesta, no se logra un buen control y finalmente pues los pacientes van a necesitar la utilización de otros fármacos o la adición de de la levodopa como tal. Vamos a tener entonces los inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B, como la selegilina y la rastegilina. Estos van a inhibir de manera irreversible la MAO, mientras que la safinamida es un inhibidor selectivo irreversible de la MAO-B. Todos los medicamentos que les mencioné van a evitar la degradación de la dopamina y van a mejorar los síntomas, pero lo mismo, son síntomas leves, o sea, no tienen un efecto tan fuerte cuando la enfermedad está en etapas avanzadas, pero también van a tener menos efectos secundarios que la levodopa y van a retrasar la necesidad de la levodopa. Aquí pues igual en todos están las dosis, los efectos secundarios de este son las náuseas, la cefalea, el mareo, la hipotensión ortostática, confusión y alucinaciones. Casi todos pueden producir alucinaciones, especialmente en poblaciones adultas, en los mayores de 65 años. Entonces es como que tener en cuenta bien las alucinaciones porque sí se pueden presentar de forma frecuente por el tratamiento de los pacientes. Y la mantadina va a bloquear los receptores de la NMDA y del glutamato y va a tener entonces una acción anticolinérgica aumentando las concentraciones de dopamina. Lo mismo, tiene efectos leves y transitorios, pero cuando se asocia el tratamiento con la levodopa, tiene una buena respuesta. Los pacientes van a tener una buena respuesta a este medicamento. Los efectos adversos son cefalea, náuseas, lívidos reticulares, insomnio, edema en los tobillos, confusión y alucinaciones. En cuanto a los anticolinérgicos, estos medicamentos, creo, si no estoy mal, el único que nosotros tenemos disponible en Colombia es el piperideno y van a estar indicados en pacientes que tienen un temblor que no responde a la levodopa o que no responde a agonistas dopaminérgicos y en pacientes jóvenes que no tienen compromiso cognitivo, donde se presenta un temblor que tiene poca bradicinesia y rigidez. Lo mismo, se empieza a dosis bajas, no es un medicamento pues, ninguno de estos medicamentos se va a iniciar a dosis altas. La idea es evitar los efectos secundarios. En este caso, este produce xerostomía, visión borrosa, midriasis, fotofobia, confusión y alucinaciones. Bueno. Ahora, hay un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico realmente es una buena idea. Es la estimulación cerebral profunda, se ha venido haciendo con mayor frecuencia en los últimos años. Este tratamiento tiene menos complicaciones, tiene mejoría en las funciones motoras y no motoras de los pacientes. Básicamente lo que se hace en este tratamiento es que se implanta un marcapasos en el pecho y se envían unos electrodos a zonas específicas del cerebro, en este caso a la sustancia nigrans,
generando una estimulación eléctrica directamente en esa zona para generar patrones de despolarización, repolarización y conducción del potencial de acción de las neuronas, para así pues disminuir los efectos o la clínica de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. ¿Quiénes son candidatos? Entonces, los candidatos van a ser pacientes que tienen síntomas que han progresado y que han perdido la respuesta a la terapia farmacológica. Son pacientes que no toleren los efectos adversos de los medicamentos o del tratamiento, pues como tal de la enfermedad de Parkinson. Los pacientes que tengan síntomas como el temblor, que son refractarios, me explico, son pacientes que se les da el medicamento, se les da la levodopa y mejoran todos los otros síntomas. Mejora el estreñimiento, mejora la lentitud, pero no mejora el temblor. Entonces, estos pacientes son candidatos. Y también es importante que estos pacientes no tengan alteraciones cognitivas o psiquiátricas a la hora del implante. Dentro de las cosas que no gustan mucho pues del implante es, por ejemplo, que sí deben de estar en control, que hay que hacerle chequeo al implante. eh, pues no es como que se puso el implante y ya no, hay que estar todo el tiempo en control porque en cualquier momento podría llegar a fallar. Y dentro de los efectos secundarios es que puede generar rigidez posoperatoria, puede llegar a tener convulsiones, pueden llegar a tener ataques cerebrovasculares, trombosis venosa profunda o que este dispositivo migre o cause lesiones. Es poco frecuente, pero pues pasa. La respuesta de los pacientes realmente es muy buena con el dispositivo, mejoran en los movimientos, en las capacidades verbales, mejora la marcha, mejora la postura, mejora la deglución en general. Bueno, ya para terminar, como cosas grandes y claves y muy importantes, a uno no se le queda pues como que todo lo que ve en un ratico es muy amplio. Parkinson hay mucho de qué hablar, pero sí hay cosas importantes y lo primero es que hasta el sol de hoy no tenemos una imagen, no tenemos un biomarcador, entonces el diagnóstico es clínico, entonces aprenderse la clínica de la enfermedad de Parkinson es fundamental para el diagnóstico. Eh, Siempre recordar que los pacientes no solo tienen clínica motora, la enfermedad de Parkinson se ha enfocado solo a las consecuencias motoras. Entonces, cuando usted ve, todo el mundo habla de la parte motora, pero estos pacientes tienen complicaciones no motoras que también hay que tratar porque eso afecta la vida diaria del paciente. Entonces, si el paciente tiene estreñimiento, hay que tratarle el estreñimiento. Si el paciente tiene depresión, si el paciente tiene alucinaciones, o sea, cualquiera otra de esos síntomas hay que mejorárselos al paciente porque, aunque digamos que lo motor va a ser lo que más le moleste al paciente, también le va a molestar lo otro. Y cuando yo mejoro esos otros síntomas, pues también el paciente va a mejorar en su calidad de vida. Siempre pensar en todos los síndromes de parkinsonismo. Entonces, antes de irme aunque la enfermedad de Parkinson sea el principal parkinsonismo, yo no puedo pensar solo en enfermedad de Parkinson, hay que pensar en los otros. Entonces, pensar, bueno, tuvo una rápida progresión, probablemente sea un atípico y no me va a responder a la levodopa. El paciente me está tomando aloperidol, no, tal vez lo que tiene es un parkinsonismo secundario. O sea, como pensar en esas otras causales que tal vez van a tener un tratamiento y un manejo muy diferente a la enfermedad de Parkinson. Y siempre tener en cuenta los efectos secundarios del tratamiento. Entonces, recordar que se inicia a dosis bajas, que la idea es retrasar el inicio de la levodopa para que esos efectos secundarios que muy probablemente va a presentar el paciente se demoren en aparecer y que además pues se demore más en aparecer la falta de respuesta al tratamiento en los pacientes. Y acá les dejo una imagen que resume literal los síntomas de los pacientes. De verdad es muy importante aprendérselos. La imagen de un paciente de Parkinson es esa tal cual. Es una expresión facial más depresiva, se inclinan hacia adelante, el balanceo de las manos se reduce, las rodillas se medio flexionan, la marcha es de pasos cortos, se arrastran los pies, hay rigidez. Entonces, pues como tenerlo muy en cuenta, pero literal un paciente con Parkinson, así es como se va a ver, esa es como la imagen que uno va a tener de estos pacientes.
Qué buena charla, Nancy, de verdad, fue brutal, brutal. Me gustó.